Entonces vamos a mirar un poco en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, libro narrativo. Vamos a estar mirando un poco lo que es características o elementos claves en la iglesia del Señor. Vamos a ver esa primera iglesia, qué elementos tenía que sirvieron para que la extensión del Evangelio fuera óptima. Y les voy a pedir por favor que vayamos y abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Vamos a estar del versículo 42 al versículo 47. Estos hermanos que vamos a ver ahorita y todo lo que está pasando anteriormente, en el capítulo 1 vemos que vino el Espíritu Santo sobre muchos de ellos y muchos de ellos escucharon el Evangelio, muchos de ellos escucharon las buenas nuevas en sus idiomas. Dios hizo una obra maravillosa por medio del Espíritu Santo y inmediatamente se empezaron a agregar personas al grupo de creyentes, al pequeño grupo de creyentes que había, que eran los llamados cristianitos, esos hombres que siguieron a Jesús en su ministerio. Y se parecían tanto a Jesús que les llamaban cristianitos. De allá viene este nombre que utilizamos hoy de los cristianos. Después de todo esto, Pedro tiene la oportunidad de enseñar y da uno de esos sermones, creo yo, impactantes, porque inmediatamente él termina su enseñanza, su gran sermón. 3,000 personas fueron añadidas. Imagínense, empezar una iglesia con 3,000 personas. Y vamos a ver 7 elementos, rápidamente, no van a pensar que me voy a quedar aquí toda la mañana. 7 elementos que tenía esta iglesia en su ADN, una iglesia guiada completamente por los principios que Jesucristo había encomendado a sus discípulos. Quiero orar una vez más para que Dios sea guiándonos a través del estudio de su palabra, que Él sea iluminando nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos ser sensibles a su palabra y que de este pasaje nosotros podamos empezar a poner en práctica ciertos elementos para que nuestra iglesia siga haciendo la labor a la cual fue enviada. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Amado Padre, te damos una vez más gracias por este tiempo maravilloso que nos permites estar aquí juntos. Padre, cuán delicioso y cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito es cantarte, Señor, y expresar la emoción y la alegría que hay en nuestro corazón al ver cómo has sido fiel con esta tu obra, Señor. Pedimos que tú seas guiándonos, Señor. Pedimos que tú nos ilumines, que sea tu Espíritu Santo sensibilizando nuestra vida para que podamos entender y comprender tus verdades, Señor. Y que día a día sea tu obra, esa obra, Señor, que tú quieres que sea, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a Hechos capítulo 2, del versículo 42 al versículo 47. Dice así, versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuántas cosas tenían en común? Todas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a ver 7 elementos que eran característicos de esta iglesia. Primer elemento, era una iglesia bibliocéntrica. Esta era una iglesia bibliocéntrica. Miramos el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero entonces uno se pregunta, ¿cuál doctrina? Si apenas estaba iniciando la iglesia, todavía no estaban las cartas de Pablo, todavía Pablo no se había convertido. ¿Qué clase de doctrina era esa? Era el Evangelio de Jesucristo.
Acuérdense cuando Jesús da el mandato a cada discípulo y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen en todas las cosas que yo os he enseñado. Esa era la doctrina de los apóstoles cuando la iglesia estaba iniciando. Perseveraban en las enseñanzas del Maestro. Perseveraban en todo lo que Jesús les había inculcado a ellos en el transcurso de su ministerio. El Evangelio es el centro de la iglesia. Si miramos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, el tema central de la Biblia es el Evangelio de Jesucristo. Vemos por todo el Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento al Cristo crucificado, al Cristo resucitado. No hay otro tema central en la Biblia. Y por tanto nosotros, como iglesia, debemos ser fieles y perseverar en el Evangelio. Es necesario que nosotros sigamos teniendo como prioridad el Evangelio. Me gusta la palabra perseveraban porque esta es una palabra que da la idea que eran hombres, que eran creyentes, que constantemente, con diligencia, estaban siendo fieles y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Todo se trata de Jesús, Él es el tema principal de la Biblia. Y eso es lo que nosotros estamos intentando, y creo que muchos pastores que han estado sirviendo en esta congregación se han esmerado y se han esforzado porque esa sea la prioridad de la iglesia del Señor. Una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que tiene como prioridad el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y seguiremos esforzándonos, seguiremos fieles, honrando a Dios, teniendo esto como prioridad en nuestra congregación. El Evangelio de salvación. En ese sentido estamos empezando a establecer estrategias y pensando cómo es la mejor manera para seguir capacitando hombres, capacitando mujeres que puedan comunicar de manera clara y práctica el Evangelio. El Evangelio es el centro. El año que viene, con el favor de Dios y con la ayuda de Alfredo y de otros hombres aquí que son idóneos en la palabra de Dios, vamos a empezar a dictar una clase de Cristología. ¡Qué maravilla! La Cristología es la doctrina de Cristo y vamos a empezar a estudiar, a conocer a Cristo por medio de las Escrituras. Este es el atributo de la iglesia, es una iglesia bíblica. No somos una iglesia de show, no somos una iglesia de emociones. Queremos ser una iglesia bíblica, y esto es lo que ellos hacían, perseveraban en la sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, primer elemento, era una iglesia bibliocéntrica, y nosotros queremos seguir siendo fieles, caminar en esa dirección. Segundo elemento, la iglesia era una comunidad que promueve el compañerismo. Miren el versículo 22 nuevamente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esto me pone a pensar que había una intimidad entre ellos, una relación, no solamente de ir un domingo a la iglesia, de saludarse, ¿cómo estás? Había interés de los unos por los otros. Hermanos, la iglesia no es un lugar para Chuck Norris espirituales. ¿Qué quiere decir un Chuck Norris espiritual? Es esa persona que dice, yo no necesito a nadie. Es esa persona que dice, yo puedo solo, mi relación con Dios está bien, lo demás no importa. O algunos hasta dicen, yo estoy bien con Dios, mi relación con Él está tan bien que yo no necesito de la iglesia. Pero esa persona que dice que está bien con Dios y que no necesita de la iglesia o que no necesita de la comunión con los hermanos porque está bien con Dios, está en una contradicción tremenda. Porque si sigues a Cristo, si amas a Cristo, amas lo que Cristo ama. Cristo ama a su iglesia. Cristo ama la comunión entre los hermanos. De hecho, Él lo estuvo enseñando todo el tiempo. Entonces esa idea de que yo estoy bien con Dios y entonces no paso la iglesia y no paso esto,
Eso no tiene coherencia. Si estamos siguiendo a Cristo, amamos lo que Cristo ama y entonces amamos su iglesia. Eso es como que algunos de ustedes me digan, Paul, ¿sabes qué? Me caes muy bien, eres una persona súper calidad, pero no pasó a tu esposa. Pues ahí teníamos un problema muy serio para relacionarnos, porque mi esposa es lo que yo más amo después de Jesús. Tiene que ser algo coherente. Tiene que ser algo coherente. Ahora, la santificación es un proyecto en comunidad. Esto me hace pensar en los solteros, ¿sí? El soltero, Pipe hace unos días estaba en esa condición. Pero nadie ama más que a ti mismo, ¿sí? Cuando eres soltero. Nadie tiene más paciencia que tú mismo contigo, ¿cierto? Nadie tiene más compasión que tú mismo contigo mismo. Pero cuando entonces viene el momento, ¿sí? Ya de unir su vida con otra persona, empezamos a hablar de preocuparme por el otro, ¿sí? De una relación, de una comunión. Y lo más interesante es que ese proceso de santificación es pulido en la vida en comunidad. Porque yo necesito de Cristo, necesito seguir su enseñanza para poder amar a mi hermano. Yo necesito de Cristo y lo que Él me da para poder soportar a mi hermano, para poder tener la paciencia necesaria, ¿sí? Porque en esa relación entre hermanos muchas veces hay situaciones complejas. Y yo necesito de Él. Entonces ese proceso de santificación va siendo pulido en la comunidad, en la relación unos con otros. Ahora, no puedes decir que eres parte de la iglesia si la iglesia no es parte de ti. Voy a repetirlo. No puedes decir que eres parte de la iglesia si la iglesia no es parte de ti. Es necesario involucrarnos, es necesario servir, es necesario estar creciendo y relacionarse con otros hermanos. No podemos decir que somos parte de la iglesia del Señor si no estamos involucrados, si no estamos sirviendo, si no estamos creciendo. Aquí lo dice claramente, veíamos elementos claves en la vida de estos primeros creyentes. Dice que tenían todo en común. Dice que oraban juntos, que perseveraban en la doctrina, que había una comunión, que compartían el pan. Y vamos a seguir viendo otros elementos. Qué bonito es poder en esa relación, en esa comunión, llevar las cargas los unos de los otros. Una iglesia bíblica promueve la comunión. No son válidos los Chuck Norris espirituales. Necesitamos la vida en comunidad. Pero lo más hermoso es que cuando el Evangelio está obrando, transforma a esas personas que muchas veces son aisladas, a esas personas que son ermitaños, a esos Chuck Norris autosuficientes. Dios empieza a orar de tal manera que terminamos integrándonos a esa comunión que Dios ha establecido para su iglesia. Ahora, esa persona que va siendo transformada, sí o sí va a terminar amando y relacionándose con la gente. ¿Por qué? Porque Jesús ama a la gente. Entonces ese va a ser el resultado de caminar con Jesús, una relación y unirme a esa comunión en la congregación. Primer elemento, la iglesia debe ser una iglesia bibliocéntrica. Segundo lugar, la iglesia debe ser promotora de compañerismo, ¿sí? Promover el compañerismo y la comunión. Un tercer elemento es que es una iglesia que ora. Miren lo que dice el versículo 42 nuevamente. Vamos al final. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas veces ese es el elemento que nosotros descuidamos. Nos preocupamos por, vamos a orar, vamos a predicar la palabra, vamos a hacer nuestra reunión, nuestras actividades. ¿Y la vida de oración? Cuando yo oro, es hablar con el Padre. Y cuando hablo con el Padre, entonces estoy mostrando, Dios, yo no puedo hacer nada por mi propia capacidad. Yo te necesito. Y el tiempo de oración con Dios muestra que estoy dependiendo de Dios en todo momento. Y cuando no estoy orando, cuando no estoy cerca de Dios por medio de la oración, entonces, ¿qué estoy diciendo? Señor, yo puedo solo.
Esto yo lo manejo fácil. A mí me gusta una de las frases que la puse ahí, de hecho una de las frases que dice un pastor estadounidense que se llama John Piper. Él dice, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Orar. Nosotros no sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Y necesitamos poner todo en sus manos, todo lo que Dios quiere hacer en su obra, o lo que nosotros anhelamos hacer, necesitamos ponerlo en sus manos, para que sea dirigiéndonos, para que Él sea guiándonos, para que Él sea dándonos sabiduría e iluminándonos a hacer su obra. El creyente verdadero tiene una vida de oración, y lo vemos acá. Estos hermanos, empezando la iglesia, empezando a congregarse en las casas, en el templo, perseveraban no solamente en la doctrina de los apóstoles, perseveraban también en la oración. Y esta es la otra idea: debemos ser diligentes en nuestra vida de oración. No sabes cuán agradable es llegar a un hermano de la congregación y poder contarle y abrirme con mis cargas. Decir, estoy pasando por este momento, tengo esta enfermedad, tengo esta carga, por favor, ora por mí. Pero no es la idea como a veces nos comunicamos por el WhatsApp, que uno manda el mensajito y al ratito uno se da cuenta que los dos chulitos están en azul y nunca hay respuesta. Lo bonito es que sea algo interactivo, ¿cierto? Y nosotros podamos decir, oye, oré por ti esta semana. Estuve clamando a Dios por eso que me compartiste. Estoy apoyándote en oración. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Qué bonito contar con nuestros hermanos. Esa es la comunión. Rápidamente quiero compartir que ayer estábamos hablando con Pedro en la mañana y teníamos varias cositas que hacer, pero esto se pospuso porque sus hijos están teniendo un problema de salud. Y qué bonito poder hablar con Pedro y decirle, hey, voy a orar por ti. Y estar durante la tarde, pero ¿cómo vas? ¿Cómo van tus hijos? ¿Qué tal noche pasaron? Esta mañana. Entonces, eso es hermoso. Y para la persona que lo está experimentando, es algo valiosísimo. Esta semana tuvimos la oportunidad de visitar a Inés y Inés estaba muy mal. Ay, para ella fue como un refrigerio, como un bálsamo, cuando nos pusimos en su apartamento a orar para clamar a Dios por su salud. Debemos ser hombres y mujeres dedicados, perseverando en la oración. Vamos a un cuarto elemento. Es una iglesia con el poder del Espíritu Santo. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y me gustaría que subrayaran en sus Biblias la palabra temor. Y por allí, como ustedes entiendan, anoten una referencia que está en Lucas 7, 11 al 17. Vamos a leerlo ahorita en un ratito. Pero resaltemos esa palabra temor, porque es que la palabra temor aquí en Hechos no es un temor como cuando estás viendo Viernes 13. No es ese el temor del que está hablando ahí. Está hablando de un temor de reverencia y asombro por lo que es Dios. Vamos a leer Lucas 7, del 11 al 17. ¿Lo quieren? Ahí lo tenemos en la pantalla, podemos darle un poquito chiquito, ¿no? Okay. Pero podemos seguirlo en nuestras Biblias. Perdón, es Lucas 7. Ya tenía mucho sueño cuando estaba haciendo la presentación. Lucas capítulo 7, del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Hasta ahí. Vamos hasta ahí. Miren esto que dice acá. Él fue a una ciudad que se llama Naín. Y es la única parte en la Biblia donde vamos a encontrar este nombre de Naín. Era una población, una nación, un pueblo muy pequeño. ¿Sí? No quiero dar un nombre acá para no hacer comparaciones, pero tengan en sus mentes que es un pueblo, una nación pequeña. Y esto a mí me encanta, porque cuando estamos leyendo lo que Jesús hizo e inculcó en sus discípulos, también se interesaba por lo que aparentemente era insignificante. Entonces dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud.
Y aquí también quiero destacar algo. ¿Con quién iba Jesús? Con sus discípulos y la multitud. Hay una diferencia entre un discípulo y una persona que va ahí detrás de Jesús siguiéndole porque tal vez estaba saciando su pancita o porque tal vez le estaba sanando a un familiar. Pero había unos hombres que eran sus realmente discípulos, hombres comprometidos, hombres valientes, que estaban allí dispuestos a hacer lo que Jesús quería. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Qué cuadro más tremendo este? Una mujer que era viuda, ya había perdido a su esposo y ahora pierde a su único hijo. Versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué tremenda esta frase, le dijo, no llores. Eso parece como un poco insensible, ¿no? Cuando tú vas a una persona y esa persona está llorando por algo o se siente mal y le dices, ¿sabes que no llores? Eso es pesado, pero yo creo que el único que puede decir no llores es Jesús, porque Él va a dar algo mejor. Él va a dar algo mejor y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Y acercándose tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Sí? Cuando Él le dice no llores, ella tenía la solución. ¿Sí? Él va a dar algo mejor. Le dice, levántate. Entonces se incorporó, y aquí quiero que presten atención a esos últimos versículos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínense el cuadro, iba ahí en el cajón, ¿cierto? Y de repente se levanta, abre el cajón, hey, ¿qué pasó? ¿Quién murió? ¿Qué está pasando acá? Y todos tuvieron miedo. El mismo término que aquí encontramos para temor y para miedo es el mismo término que está en Hechos, capítulo 2, versículo 43. Cuando todos se asombraron de las maravillas y de las señales y de los milagros que estaban haciendo los apóstoles. Y todos tuvieron miedo. Pero mira lo que dice después. Y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Producto de ese temor, no de miedo, sino de asombro por ver ese poder, ¿cierto? Esa capacidad de que solo con su palabra levantó un muerto. Entonces dice, glorificaban a Dios. Y versículo 17 me encanta. Y se extendió la fama de él. ¿De quién él? De Jesús, por toda Judea y por toda la región de los alrededores. Miren toda la secuencia, un gran temor, de asombro, ¿sí? De ver tanto poder y tan obrar de Jesús, que inmediatamente le glorificaron y la fama de Jesús se extendió. Todos tuvieron miedo, pero esta misma expresión es la que está en Hechos. Es el poder del Espíritu Santo obrando y la fama de Jesús entonces se extiende y muchas personas pueden seguir conociendo el Evangelio por lo que Dios está haciendo, por lo que el Espíritu Santo está haciendo, por el obrar poderoso del Espíritu Santo. Vamos a Juan 16, del 13 al 14. Jesús estaba a punto de irse y entonces está hablando con sus discípulos. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y está en mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, está diciendo Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la razón de dar a conocer a Cristo? ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo da a conocer a Cristo y va a llevar a todos al conocimiento de la verdad? Que Cristo sea glorificado. ¿Ven? Que sigue siendo lo mismo. Todo se trata de glorificar a Cristo, de dar a conocer a Cristo, y la fama de Jesús se va extendiendo
y muchas personas sin esperanza pueden conocer del Evangelio. Nos quedan 3 elementos. Vamos al quinto. Como quinto elemento hablamos de una iglesia que comparte y da. Vamos al versículo 44 y versículo 45, volvemos a Hechos. Hechos 2, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es hermoso porque era tanto la comunión de estos hermanos que estaban en la capacidad, ¿sí?, de vender una propiedad y compartir la ganancia producto de esa propiedad o de sus pertenencias con las necesidades de la congregación. Es cada uno compartiendo y dando lo que esta máquina necesita para andar. Son recursos que Dios utiliza para que su obra siga avanzando, para que su obra siga creciendo, para que el Evangelio siga siendo extendido. Y me gusta esta frase: madurez es pensar más en nosotros que en yo. Me encanta esto porque nos dice una vez más que ellos estaban pendientes de los unos de los otros. No era que yo trabajaba y ganaba para mí, sino que había preocupación por las cargas y las necesidades de otra persona. Esto va totalmente contrario con lo que en el mundo secular se enseña, ¿sí? Cuando una persona, nuevamente retomo el tema de los solteros, está soltera, entonces trabaja y gana para sí, ¿sí? Pero entonces cuando se casa, el mundo secular es interesante porque entonces yo tengo mi cuenta, yo tengo mi presupuesto, yo gano mi dinero, usted gana el suyo, yo tengo mi cuenta y tengo mi presupuesto. Esto no debería ser así. Y muchas veces en la iglesia es así, pero necesitamos que cada creyente sea consciente y comparta ahora, siga adelante, para que tengamos más obreros trabajando por su causa, para que el Evangelio siga siendo extendido. Y esa es nuestra oración día con día. Las cosas no están muy bien ahorita, pero estamos orando para que Dios dé los recursos y provea y podamos tener mejores herramientas para servir en su obra. El anhelo de nuestro corazón es que muchos sean añadidos y que más y más personas conozcan de la verdad. Tenemos una visión, una labor de la cual cada uno de nosotros vamos a dar cuenta. Entonces, ocupémonos en esto y sigamos adelante, compartiendo y dando para que la obra del Señor siga creciendo. 2 puntos más, 2 elementos más. Vamos al sexto. Un elemento es que la iglesia es una iglesia gozosa. Vamos al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren qué interesante, no solamente es una iglesia que se congrega cada domingo y el resto de la semana no pasa nada. Fíjense que está diciendo, se reunían en el templo y se reunían en las casas. No solamente en el templo, no solamente en las casas, se reunían en el templo y en las casas. Pero me llama también mucho la atención que el versículo 46 dice nuevamente la palabra perseverando. Eran personas diligentes que estaban unánimes cada día en el templo. No dice que estaban cada domingo en el templo. Dice que estaban cada día en el templo. Y ese es nuestro deseo y eso es lo que queremos en esta congregación, que pueda tener programas y actividades durante toda la semana para que la iglesia esté involucrada. Pero no solamente una actividad para pasarla bueno y para salir de nuestra rutina. Es una actividad con sentido, con propósito, en la cual queremos ser bíblicos, en la cual queremos ayudarte a crecer, queremos invertir en tu vida. Entonces, a partir del otro año tendremos a disposición de ustedes tiempos de consejería aquí en la congregación, tendremos materias de estudio, tendremos a disposición tiempos de discipulado y muchas cosas más. Es necesario que las personas estén involucradas con la iglesia.
que estén en esa relación constante con la iglesia. Y lo más bonito de esto es que dice el versículo 46, que se hace con gozo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo lo que hacemos debe ser con alegría, con gozo. No puede ser por obligación o porque es que me toca y no tengo más nada que hacer. Lo hago porque lo hago con gozo, con alegría de compartir con mis hermanos, de juntos crecer. Salmo 95:1. Vamos a leerlo rapidito. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Pero dice, venid y cantemos con gozo. Pero no es venir y ay, soy nueva criatura. No, es cantar con gozo, porque también estoy junto con mis hermanos alabando el nombre de nuestro Dios. O alguno vendrá y se presentará y dirá, no, pues, ¿cómo vas? Pues aquí aclamando con júbilo a la roca de mi salvación. No, es con alegría, es con gozo. Eso es lo que Dios produce en la comunidad y en cada uno de nosotros. Ahora, no se trata de que no tengamos problemas. Batallamos y luchamos con cosas a diario. Estamos en un mundo caído. Y no estamos diciendo que tenemos que estar con una sonrisa de oreja a oreja cada día. Pero sí estamos integrados a la congregación. Entonces Dios utiliza su iglesia para contagiar, para animar y recordar que Él tiene cuidado de ti y de mí. Utiliza a su iglesia para dar ánimo y fortalecer al que está pasando por tribulación y problemas. Último elemento que tiene esta iglesia, vamos al versículo 47. Es una iglesia bendecida por Dios. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la última parte es clave. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a los que habían de ser salvos? ¿El pastor? ¿Las estrategias de la iglesia? ¿Los grandes programas que una persona puede establecer en una congregación? No, añadía a cada uno de los que habían de ser salvos el Señor. Esto no se trata de que esto es de una persona, es de un grupo, esto es del Señor. Y el Señor es quien obra en su iglesia. Él es el quien da el crecimiento y Él es el que concede el arrepentimiento a cada persona para que haga parte de su familia. El Señor va añadiendo. Y me encanta cuando dice añadía a los que habían de ser salvos, está hablando en plural. Nuevamente, esto no se trata de cuestiones singulares. Nuevamente estamos hablando de un conjunto y de una familia. 7 elementos que hacen parte de la iglesia en Cristo. Vamos a poner la última imagen, por favor. Vamos a recordar uno por uno. Es una iglesia bibliocéntrica. Es una comunidad que promueve el compañerismo. Es una iglesia que ora. Es una iglesia con poder del Espíritu Santo. Es una iglesia que comparte y da. Es una iglesia gozosa. Es una iglesia bendecida por Dios. Ya para concluir con esto, a mí me gustaría dejar la idea de alguien que está involucrado y de alguien que está comprometido. Hemos pasado un tiempo hablando tal vez estas semanas con Pedro y orando por muchas cosas. Y entonces me puse a pensar en lo que es la idea de una persona, un creyente que está involucrado y otra persona que está entregada. Y la mejor manera que puedo describir esto es con, imagínense ustedes unos huevos revueltos. ¿Ah? Una tortilla de huevo, está bien, una tortilla de huevo. Y encima está la tocineta. ¿Sí? ¿Quién es la persona que está involucrada? ¿El cocinero? El huevo, la gallina, ¿sí? Pero realmente, ¿quién se entrega? ¿Quién está comprometido? El cerdo. Murió, sí. Se entregó. Y hubo alguien que se entregó por ti y por mí, que no solamente fue un voluntario,
para solucionar tu problema, se entregó para que tú y yo tuviésemos esperanza. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero animarte en esta mañana a que no solamente seas una persona involucrada, a que no solo seas un espectador en todo lo que la iglesia quiere hacer. Yo te animo a que seas una persona entregada y comprometida. Una persona entregada y comprometida. Debemos ser esos entregados cerdos para la obra de Dios. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, y nos damos cuenta tanta sabiduría, Señor, y todo lo que tienes para formarnos y para seguir conociendo tu carácter y lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Padre, tú eres el Señor de la iglesia y sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso debemos seguir fieles, animados, Señor, a servirte, a seguir dándolo todo en tu obra, no solamente siendo un espectador que viene, se congrega, canta y sale, sino que seamos personas creyentes, que te amamos, que tenemos pasión por tu obra y nos entregamos por ella, así como tú te has entregado por ella. Gracias por tu palabra, Dios, y ayúdanos día a día a ser fieles en tener esos elementos en nuestra iglesia, esos elementos que estableciste por medio de tus discípulos y que fueron inculcados a esa primera iglesia. Queremos ser una iglesia que te honra y que te agrada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente quiero compartir con ustedes lo que queremos establecer en esta sede Comunidad Viva Prado. Hay un versículo acá que no se aprecia muy bien, pero le dijo Jesús a Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Estamos convencidos de esto, que Dios es quien edifica su obra y nada va a poder detener este obrar de Dios. Entonces esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Vamos a seguir una segunda lámina y me gusta la imagen del arbolito porque vamos a hablar de 3 puntos principales como la raíz, a lo que nos queremos enfocar. Y estamos hablando ya lo hablamos en la enseñanza, ¿no? Una iglesia bíblica que está enfocada en el evangelio, el evangelismo. Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Cada cristiano tiene el deber de hacer visible el evangelio de Dios invisible. Queremos ser una iglesia agresiva para el evangelismo. Y no estoy hablando de agresiva de ir a pegarle a la gente para que se convierta. Estoy hablando de no perder oportunidades, ¿sí? De tener urgencia por las almas perdidas. Vamos a otra lámina. Vamos a inculcar mucho el tema del discipulado. La misión que se nos encomendó fue: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Una promesa maravillosa, porque estamos trabajando para Él y tenemos la certeza de que Él está con nosotros haciendo y desarrollando este plan. Queremos ver que las personas se conviertan y dejen de estar muertas en sus transgresiones para tener vida en Cristo. Vamos a una siguiente más. Y trabajaremos mucho por tener un púlpito fuerte, enseñar la palabra de Dios libro por libro, párrafo por párrafo, enseñar la doctrina y todo lo que la palabra de Dios nos va guiando. Esta es una frase que me gusta mucho y habla de: exaltamos la Biblia porque queremos dar a Jesús su lugar de preeminencia sobre todo. Y exaltamos la predicación de la Biblia porque en principio esta es la manera de darlo a conocer a Él, y es Él quien nos ha mandado a hacerlo. Entonces, por medio de la predicación también somos adoctrinados y conocemos el Evangelio. Siguiente.
Pero sabemos que estos tres componentes, el deseo de evangelizar, el deseo de discipular, el deseo de tener una predicación fuerte, no es porque somos capaces. Tenemos que orar, tenemos que depender de Dios en este proceso. Miren lo que dice Hechos 4, 24-31, es la idea. Oraban para que Dios obrara en las personas y les diera de nuevo para predicar su palabra. Hermanos, todo lo que queremos hacer en la iglesia no se logra alejados de Dios. Tenemos que estar juntos orando para que Dios obre y Dios nos guíe. La iglesia, muy bien, la iglesia necesita hombres y mujeres comprometidos con la oración. Descuidar la oración es diluir nuestro poder espiritual. Necesitamos estar orando y clamando a Dios por su obra. Y tres frutos que salen de todo esto. Estamos hablando de las raíces, de predicar, de discipular, de evangelizar y orar. La siguiente, ahora sí. Entonces hablamos de nuevos creyentes. En Hechos 16:5 dice, así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Sabemos que si somos fieles a esto y dependemos de Dios para esto, entonces lograremos integrar a nuestra iglesia nuevos creyentes, que otros conozcan la verdad del Evangelio. Siguiente, otro resultado, otro fruto de estos componentes es el siguiente: discípulos que hacen discípulos. Es bonito hacer un libro y responder preguntas y conversar y pasarla chévere, pero la idea es que podamos transmitir esto a otras personas, podamos hacer discípulos también. Entonces, 2 Timoteo 2:2 a mí me fascina porque dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña esas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Estamos hablando de 3 generaciones ahí en ese pasaje. Lo que has oído de mí, dicen otras versiones, esto encarga a hombres fieles. Y vamos a seguir discipulando a otros. Queremos ver una iglesia discipulada, ¿cierto? Que hagan discípulos. Y por último, entonces, como resultado de todo esto, queremos líderes como Jesús. Líderes que permanecen en Él. Juan 15:5, lo acabamos de predicar hace poco, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queremos líderes que permanezcan en él y que son ejemplos de buena conducta. 2 Timoteo 2, 24-26, y con esto termino, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan por conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, todos estos puntos que acabo de compartir brevemente con ustedes, que poco a poco iremos detallando, los queremos aplicar en los diferentes ministerios. Queremos trabajar en el grupo de hombres, queremos trabajar en matrimonios con los niños, desde acá, desde el púlpito, y con las mujeres, y que todos estemos caminando en la misma dirección, dando a conocer la verdad del Evangelio, haciendo discípulos y formando líderes. Entonces, ¿cuál es nuestra petición? Que por favor estén clamando a Dios por esto.